yo fíjate, no sé del almuerzo. Pero miren, hablando de almuerzo, mi gente linda, no hay nada mejor que tener a las hermanas en casa, sobre todo a la hermana mayor, digo, a la primera, que es Adilsa, que no se quiere mostrar porque ella es bastante tímida. Mira, mirando para allá, haciéndote comida, que tú llegues de tu trabajo y que tu hermanita tan bonita y tan buena se ponga a hacer comida, es lo mejor de todo. Cuando yo, que ustedes saben que no soy cocinera, me gusta cocinar, la tengo que llamar a ella para que me dé paso a paso lo que sea que voy a cocinar. Por lo general, cuando voy a cocinar, cocino arroz, habichuela y un pedazo de carne. Entonces, el arroz y la habichuela me lo dice desde cómo tengo qué caldero voy a usar, cuánta cantidad de agua dependiendo de las personas que vayan a hacer, cuánta cantidad de sal uso, aunque ella no mide porque ella usa sal a ojo, pero bueno, yo le voy echando y ella me va diciendo. Entonces, tengo que mostrarle cuando lo hago hasta el fuego que le voy a poner a la hornilla, porque ella me dice si es mucho fuego, si es poco fuego, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Miren qué bonito estos tostones que ella acaba de aplastar. Lindísimo, nadie los aplasta como ella, nadie cocina como ella, nadie jode como ella tampoco, pero no importa. Eso es porque ella es la primera de las hermanas. La segunda, Adalyn, te estoy viendo que te está yendo. Mira, no te vayas. Está la otra hermana aquí también. Adalyn es la otra hermana. Miren qué belleza esta hermanita que yo tengo acá. La mayor. Esta es la segunda. Ella se llama Adalyn. Es una dulzura también. Cocina bien rico, pero ella le deja los asuntos cocinísticos cuando está Adilsa a Adilsa. Adalyn dice que su esposo cocinaba mejor que ella, ¿verdad? Pero a los hijos de ella y a nosotros también nos gusta la comida de ella. Ella es más criolla, Adilsa a veces es más gourmet. Adilsa suele hacer cursos de cocina para saber cómo se hacen los pasteles, o sea, los bizcochos. Le gusta hacer flanes. ¿Tú haces flanes también? Sí. Que te quedan de lo más bueno. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina? Criolla, arroz con pollo, arroz con gandules, Vistecito. pernil, bistec, filete. ¿El arroz con qué? Arroz con cebolla. Pero el arroz con cebolla dice también le queda bien bueno. Arroz con salchicha. Arroz con Eso salchicha. estoy segura que es lo que quería decir Adilsa, ¿no? Con longaniza. ¿Con qué? ¿Con qué será lo que ella Arroz quiere blanco. decir? Arroz blanco con tocino. Ah, ese es el que más me gusta. Más que de Adilsa, fíjate, ese me gusta de Adalyn. El arroz simple solo de Adilsa es espectacular, pero el arroz con tocino de Adalyn es bien rico. ¿Cuál es el secreto para hacer un arroz con tocino? Para la gente que no sepa qué es el tocino es esa masa de cuerito de cerdo que no tiene la carne, porque si no sería un chicharrón. Es solamente la parte de la grasa y esa grasa le echan como una sal por arriba para que coja como gusto. Entonces eso conserva esa grasa. Después eso se pone en el congelador, muchas veces se pica y se le echan esos pedacitos y con eso se hace el aceite con el que vamos a sofreír el arroz y entonces después le vamos a echar el agua. Así es. Mira, Rico. Eso agarra como un saborcito delicioso. Si hay que ponerle un poco de sal porque quedó bajo de sal, pues se le añade, pero si no, a veces con eso es suficiente. Y entonces a mí me encanta llegar y encontrarme a mis hermanas, que parece hoy que son dos estatuas porque Adalyn casi no se mueve. Miren, tienen el teléfono así, como si no se pudiera mover, y la otra solo da la espalda porque no quiere que le tomen el frente, pero está haciendo un arroz, las habichuelas y los tostones. Dile hola a la cámara. Como ven, muy tímida la hermana. ¡Ay, no! Vengan para que vean las habichuelas. Miren qué cosa más buena. Estas habichuelitas de ella son increíbles. Y como nosotros nos gusta mucho el pollo, estamos haciéndolo, pero en el air fryer. Así que bueno, por algo saludable para que nada más tengan el aceitito, los tostones. Así me reciben mis hermanas cuando yo llego del trabajo. Qué cosa buena. Besitos, los queremos mucho.